La primera temática la he titulado El hogar según el diseño de Dios. Si nosotros queremos trabajar con nuestros hijos, lo más importante es de dónde están saliendo nuestros hijos. Desde ahí ese es el fundamento o el inicio. Recordemos que desde el principio, en Génesis capítulo 2, nos habla de que no era bueno, eso está en el versículo 18, Jehová Dios dijo, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No era bueno que el hombre estuviera solo. Había para ella un buen regalo y ese regalo debía ser una ayuda idónea. Entonces ya todo eso ya estaba en el mismo plan de Dios, sino que Dios nos lo deja plasmado en medio de la palabra para comprenderla con una mayor riqueza y sabiduría. En el versículo 26 del capítulo 1, devuélvase una hojita, vamos a ver entonces cómo fue ese momento de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó que el hombre, Dios al hombre, a que a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la palabra es muy clara aquí, que el hombre surge de una decisión de Dios. Es decir, no fue generación espontánea, sino fue una decisión de Dios. Dentro de esa decisión de Dios, primero vimos un orden. Dios crea primero a Adán y luego crea a Eva. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Adán estaba solo y la carga y cumplir el propósito de Dios no era posible para llevarlo a cabo Adán. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En el capítulo 1, versículo 28, vemos aquí el preámbulo del matrimonio. ¿Y los que bendijo Dios? ¿Quién fue el que bendijo? Dios. Por eso nosotros tenemos esa ceremonia del matrimonio. Venimos, Señor, pedimos tu bendición. ¿En medio de qué? De un orden que Dios ha entregado, que es un cuerpo, que es la iglesia. Y les dijo Dios, fructificad y qué, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Entonces allí estaba un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ustedes multiplíquense, fructifiquen, den frutos. Y sabemos que esa palabra frutos es una palabra muy, digamos, muy llena de matices. Ahora, como el hombre estaba solo y el Señor lo puso a trabajar, ¿cierto? Póngale nombres a todos estos. También el Señor le hizo que compartiera con los animales y no se halló ayuda en ninguno de esos. Jamás va a haber ese tipo de ayuda. Cuando Él está en medio de, digamos, el hombre creado fue puesto allí en el huerto del Edén, es decir, el Edén es algo hermoso y dentro de eso algo hermoso había un huerto supremamente hermoso donde Dios lo pone. Allí en el capítulo 2, versículo 15, nos dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dos funciones que debería tener él: guardar y labrar. Listo. Sabemos que guardar es proteger, labrar es cultivar, ¿cierto? Listo. Pero en el hebreo, estas dos palabras tienen también un concepto más amplio. Vayamos a Números. Deja ahí su piolita. Si tienen piolita, los animo a que la utilicen, si no, mucho más a que le pongan a sus Biblias,
porque recuerde que estamos en una escuela, no es una predicación hoy como tal, sino una escuela. Vamos al versículo 8, capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión. ¿Está hablando de los levitas? ¿Sí? En el 5 dice consagración de los levitas. ¿Estamos de acuerdo? Sacerdocio, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el sacerdote? Servirá con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas cuando esté en cuanto a su ministerio. Estamos encontrando una descripción de esas dos palabras. ¿Qué dijimos que era la palabra guardar? Proteger, ¿cierto? Ahí usted la encuentra. Y labrar también significa servir. Y la encontramos también ahí. ¿En un torno a quiénes? Sí. ¿Y quién lo debería hacer? La iglesia todavía no está ahí. ¿Y quién son los levitas? Ah, entonces es una palabra ligada a qué? A sacerdocio. Queremos que nos quede más claro. Vamos al 18, capítulo 18, versículos 6 y 7. Seguimos en números, sí. 18, 6, 7. Dice así. Porque aquí yo he mandado a vuestros hermanos los levitas, que entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, ¿para qué? Sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo, ¿qué? Guardaréis vuestros sacerdotes. Otra vez volvemos a hallar las dos palabras. Entonces, volvámonos a Génesis. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto ¿para qué? Para que lo cuidara y lo labrase, lo sirviera. ¿Por qué? ¿Qué significa tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? La expresión de la presencia de Dios. Ahora, ¿Dios estaba en el Edén? Claro, porque hablaba con Dios. Entonces, ¿qué era realmente el Edén? Era, digamos, un gran templo de Dios. Entonces, esa era la función que tenía él. Él debería servir a Dios y proteger el lugar sagrado que Dios le había dado. Por lo cual es función del varón hacer esto. Esa es la cabeza del hogar. Porque él fue puesto ahí como sacerdote y tristemente lo que más vemos es que la mujer asume esta labor. Y ahí estamos nosotros fallando y estamos errando. Porque el hombre fue puesto allí para guiar, proteger, proveer para aquellos que estaban bajo su cuidado, su autoridad. Y como ese trabajo era tan grande, Dios también le dio una ayuda idónea. No significa que la mujer está abajo, que la mujer sea incapaz. No. Lo que significa es que es un orden de un plan divino que Dios ha dado. ¿Listo? Es así, no más. No significa que la mujer entonces no puede enseñar a sus hijos, claro. No puede orientar, claro. Pero no puede ser el hombre pasivo ante esta realidad. ¿Por qué? Porque es el orden que Dios le ha dado. Usted tiene que cuidar su casa, usted tiene que cuidar su hogar. Ahora, recuerda que eso comenzó y todavía no había sido formada Eva. Entonces era una responsabilidad que él primero asume. Luego Eva es formada. Como ese trabajo es tan arduo, además Adán no puede llevar a cabo eso. ¿Cómo iba a fructificar Adán sin Eva? Eso es imposible. Entonces ella fue dada y fue un regalo idóneo, una compañera idónea. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Por eso el Señor le dijo a ambos, los bendijo, no dijo lo bendijo, sino los bendijo, ¿cierto? Y le dijo fructificados.
y llenar la tierra. Y ese era el propósito, que ellos llenaran la tierra. Por eso la mujer es importante, porque la mujer construye casa y la necia la derriba o la destruye. Y a veces la función que debe tener la mujer no se hace bien, porque lo que más quieren es ganar a sus esposos y utilizan demasiado la crítica, y con crítica nadie se gana a nadie. Es decir, no ha habido algunas veces esa digamos, inteligencia o sabiduría que se debe pedir a Dios para poder ganar a ese esposo que no está cumpliendo esa función. ¿Cómo? Ayudándole a su edificación, animándolo a que haga lo que hace bien, lo haga cada vez mejor, ayudándolo también donde están las debilidades, cómo poderlas fortalecer, cómo buscar ayuda. Pero si, por ejemplo, alguna de ustedes va a llegar a su casa, no vino el esposo y dijo, vean, usted debió haber estado ya porque usted es el sacerdote de Dios. Y yo las entiendo, porque pues si tuviera falda, pues yo saldría acá así, ¿sí o no? Pero es que es nuestro hogar. Muchos de ellos fallan y su crianza es pasiva, y los resultados van a tener consecuencias, queridos hermanos, porque no estamos haciendo el plan que Dios le había dispuesto. Ahora, yo soy una madre soltera. ¿Qué sería entonces mi situación? Tranquilo, Dios sabe que usted necesita una ayuda idónea. No la va a dejar sola. ¿Qué le entrega a Dios a usted? Primero le ha dado al Hijo, le ha dado a Cristo, usted no está sola, le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado su palabra para criar a sus hijos, y también le ha dado una iglesia. Porque sea como sea, allá adentro también sus hijos están formándose. Entonces Dios no la deja sola, por favor. No crea, estoy sola, no. Eso bórrelo de su cabeza. Usted tiene también ayuda idónea en Dios. Dios le suplirá esa ayuda idónea. Ahora, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué hubiese sucedido? Cumplirían, pues ya vemos que al menos esto se cumplió, ¿cierto? Nos multiplicamos. Vemos la unción del conejo, ¿sí o no? Eso es por todo lado. Lo cual significaba que cada vez, en cada momento, ¿qué le sucedería al Edén? Tenía que estirarse. ¿Se acuerda que el Señor dice, extiende las estacas de tu tienda? Nos está quedando pequeño el Edén, ampliémoslo. No, ya no cabe, ampliémoslo. ¿Hasta qué? Hasta que toda la tierra estaba llena de una descendencia que glorificaba a Dios. ¿Usted se imagina estos 8.000 millones de habitantes que glorificáramos a Dios? Sería un planeta templo. Sería hermoso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero sucedió algo. Vino la caída del hombre. Por eso el hogar es tan importante. Y este versículo para mí es, bueno, no es un descubrimiento, pero le digo que me dejó supremamente impactado. Malaquías capítulo 2, versículo 14. 14 y 15 dice así. Mas diréis, ¿por qué? Dice el Señor, ¿cierto? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? ¿Qué está hablando aquí? ¿De qué tipo de pareja es esta? ¿Cómo llamas a pareja? No. No, en este momento, sí. En ese momento, digamos, en ese instante, ¿cómo se llama un hombre y una mujer, y la mujer de su juventud? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Esposos. El Señor lo está tratando así. Usted le está diciendo, y diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Es decir, ¿por qué Dios se ha parado a traer testimonio de tu matrimonio? Cuidado, mire esto. Sigamos leyendo. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces mire cómo para Dios es importantísimo el matrimonio.
y lo trata puntualmente. ¿Por qué tú te has metido de esta forma y has quebrantado el pacto? Ahora la razón nos dice lo siguiente, y es asombrosa. Versículo 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Traigámoslo a lo colombiano. ¿Por qué Dios creó un solo Adán? Si Dios era tan poderoso, ¿por qué no creó 10,000 Adanes de una vez? Un pueblo. No, creó uno solo. ¿Por qué? Y él dice, ¿cuál es la razón? Porque buscaba. Entonces, ¿qué son sus hijos? Ah, ok. Estamos metidos en la grande. Porque eso es lo que Dios nos está pidiendo, una descendencia para Él. Por eso Él quería, iba creciendo y usted se imagina como cuando a un abuelo le llegan una compañera me decía que son 64 los que reúnen. Y ¿cómo así 64? Imagínese, ¿cómo será? Y que eso se la disfrutan. Dios con sus hijos y sus hijos. Es una descendencia lo que Dios quiere entonces. Pero sabemos que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó? Fueron sacados, expulsados del jardín, de la presencia de Dios. Y algo sucedió. Si ustedes comen de ello, si ustedes desobedecen, de cierto, van a morir. Y el matrimonio sufrió las consecuencias. No hay que saltar mucho. La primera generación, un asesinato. Pero cuando vamos a Génesis, otra vez, capítulo 6, nos encontramos con la experiencia de Noé. Y la Biblia dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y el designio de ellos era en todo tiempo, ¿qué? Pensamiento de mal. Y al Señor le dolió, ¿cierto? En su corazón, se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y determinó el Señor que Él iba a destruir todo. Pero hubo un hombre que halló gracia, ¿cierto? En el versículo 6, capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y hay una razón. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo que era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mire qué importante este sacerdote que caminó con Dios. Luego vamos leyendo más abajo, versículo 18, y le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué entró? ¿Ah? Sí, pero estamos viendo las parejas. ¿Cómo las llamamos esas parejas ahora? No nos dé miedo, matrimonios, esposos, ¿cierto? Entonces entraron ¿qué? Unos matrimonios. Yo esperé que Juan iba a gritar, pero no. Decía, matrimonio, pero no, no, hombre, estaba pasando ahí. Después pasaron los días de la inundación y viene el capítulo 9 de ese Génesis. ¿Y qué sucedió después de que se acabó el diluvio? Versículo 1 del capítulo 9. Bendijo que Dios a Noé y a sus hijos y le dijo ¿qué? ¿Dónde leímos eso? Entonces, ¿qué quería decir? Vuelvan, arranquen, llenen toda la tierra, porque yo deseo que descendencia para Dios. Descendencia para Dios. Pero queridos amados, es una realidad la que ha venido a suceder a nuestras vidas.
Y es que esa caída trajo una destrucción tremenda sobre el hogar. Romanos capítulo 8, y si tienen esas Biblias sabias y prudentes donde le meten 3 y 4 líneas, sí, entonces baja la piolita en 8 también, sin dejar Génesis. Y vamos al versículo 7. Vamos al Romanos 3:23, que es el clave, ¿cierto? Sí. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Mi matrimonio? Claro, si no estamos en Cristo estamos destituidos. Capítulo 8, versículos 7 y 8, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dejémoslo hasta ahí porque después yo tomo eso. Entonces la caída que hizo, todos pecaron, ha sido destituido. La Biblia dice que por el pecado de Adán, ¿cierto? Todos entró el pecado al mundo y a toda la descendencia. Y causó este efecto en medio de los hombres. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ya voy a intentar culminar. Efesios 2, capítulo del 1 al 3. Efesios 2, dice así. Versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis, ¿qué? ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces todo esto ha afectado grandemente, digamos, el matrimonio. Lo ha golpeado, lo ha destruido realmente. Un matrimonio necesita de Dios. Un matrimonio necesita la mano del Señor para poderse sustentar en medio de estos tiempos. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿dónde encontramos esa palabra otra vez? Imagen, ¿dónde la hallamos? En Génesis. Entonces aquí tenemos ese orden de Dios. El hombre ha caído. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre necesita ser salvado. El hombre necesita ser restaurado. Y usted y yo no podemos tener hijos, descendencia para Dios, cuando yo no soy un buen modelo para mi hijo sobre Dios. Ahora, por gracia, Dios puede salvar a su hijo, sí, pero ese no es el orden. El orden fue que Dios puso sacerdotes en medio de nuestras casas. Y verdad, agradezco a nuestras madres, que han sido tan especiales y valientes para poder levantar a los hijos. Les agradezco porque yo soy un regalo de eso. Yo amo a mi madre. Mi madre no me enseñó el evangelio, pero yo pude ver el cuidado de Dios en medio de mi madre. Y ahorita mi madre ama a Dios, conoció a Dios, me permitió ser herramienta para mi madre. Por eso bendecimos a nuestras madres. Y ya tenemos nosotros aquí algo. Dios quiere volver a tener esa generación para Dios. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es la imagen que nos ha dado? La de Cristo.
Es decir, usted y yo somos la mejor fotografía de Cristo que puede existir. La cuestión es, ¿será que yo sí muestro a Cristo si me ve? Porque es la imagen. Y la semejanza es de tal palo, tal astilla, ¿sí o no? Somos la semejanza de Cristo. Somos un matrimonio semejanza de Cristo. Por eso la Biblia nos dice, vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, voy a ponerme de ejemplo. Yo no tengo hijos. Con Natica no pudimos tener hijos. ¿Cómo entonces hago para llenar la tierra de descendencia? Ok. Hijos espirituales. ¿Por qué? Porque acuérdese que Jesús nos dijo, ojo, que aquí ya hay una familia totalmente diferente. ¿Se acuerda que dijo que se gozara la estéril, la que no tenía luz, porque serían más los hijos de ella que la que da? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí está escrito. Y Jesús no dijo, estos son mis padres, mi madre, mis hermanos, todos aquellos que a la voluntad del Padre. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿cuál es también la manera de multiplicados y fructificar? Listo. Ahora, ¿cómo nos lo dijo el Señor Jesús? Ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mi hijo de las fuerzas. Si ese es el orden de Dios, entonces el primer campo misionero de los padres son sus hijos. Son sus hijos. Debe haber oración por la salvación, primero mía y la salvación de mis hijos. ¿Por qué digo primero? No es que sea egoísta, sino para poder modelar la salvación. Para que haya fe en mi corazón, para poder sembrar fe en mi vida. Y también para qué, para poder discipular a mi hijo, para que él crea y se arrepienta y busque del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese es el diseño de Dios. Padres que cumplan este mandamiento. Sabemos que no es fácil, mis queridos hermanos, sobre todo que hay más mujeres que hombres. Pero ese es el orden. Y si usted no tiene ese compañero al lado, por ejemplo, una Luz Dari, que no tiene un compañero, Dios va a ser ese compañero y la ayuda idónea para poder suplir esa falencia que hay allí. Va a darle la palabra, va a darle a Cristo, va a darle a la iglesia, va a poner sobre sus hijos ahí unos maestros. Es decir, Dios suple a través de la gracia de la iglesia, Dios va supliendo. Pero este es el orden necesario. ¿Entendido? ¿Claro? Ese es el primer tema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos, por favor. Vamos a tratar en unos minutos las preguntas que quedaron establecidas y vamos luego a